Mari Compo Buenoy, Mari pobladores de la Legua, hermanos, hermanas. Primero es un agrado muy fuerte estar acá. Muchas gracias por la invitación para poder conversar, dialogar en torno a un tema que hemos conversado antes aquí en la Legua. Con Marcelo hemos tenido la oportunidad de conversar sobre este mismo elemento en un programa que él tiene, eh, que nos permite, desde mi punto de vista, establecer conexiones con fenómenos de mucha más larga duración. Lo que voy a intentar hacer es historizar un poco la idea de estigma, ¿no?, para América Latina, ¿no? Y cómo sobre esta categoría atraviesan un montón de sujetos, ¿no es cierto?, construcciones, ¿no es cierto?, de marcaciones sobre determinados cuerpos, que yo diría que tiene que ver con una historia sin duda de 500 años, ¿no? En ese sentido voy a intentar reflexionar sobre algo que hemos intentado denominar como continuidades coloniales, ¿no? Que nos permite, por lo tanto, pensar, ¿no es cierto?, meditar que la cuestión del estigma y por lo tanto ciertos fenómenos vinculados con ello, como los procesos de racialización en última, y después voy a reflexionar sobre esta idea de racialización, tiene que ver sobre todo con un fenómeno que se inaugura con el hecho colonial, que tiene que ver con lo que se denomina deshumanización, ¿no? Hacia allá quiero llegar. Voy a intentar en estos 13 minutos, 12 minutos que me quedan, reflexionar precisamente históricamente sobre esto. En primer lugar, yo diría que el primer momento donde se inaugura un ejercicio de deshumanización brutal de la vida, ¿no es cierto?, en nuestro continente, tiene que ver necesariamente con 1492, ¿no? La invención de sujetos, ¿no es cierto?, mediante ciertas taxonomías, ¿no?, ciertas categorías que van definiendo desde el mundo dominador a otros sujetos, ¿no? La idea de indio, por ejemplo, ¿no? La idea de indio que inaugura la historia de América Latina, al menos en la relación de Europa efectivamente con los pueblos que habitaban acá, es una categoría muy pesada, muy densa, que busca sobre todo, por un lado, homogenizar un grupo humano muy diverso, pero en el ejercicio de homogenizar también de inferiorizar a ese grupo, ¿no? La idea de indio, la idea de negro, ¿no es cierto?, fueron categorías inventadas, ¿no? No existía lo indio, ¿no es cierto?, como tampoco existía lo negro, ¿no es cierto?, previo a la llegada y a la mirada, efectivamente, de Europa, ¿no? Incluso uno podría decir, tampoco existía lo blanco, no existía lo europeo, ¿no? La idea de blanco y la idea de europeo y la idea de indio y de negro, ¿no es cierto?, son intrínsecamente vinculadas, ¿no? Es decir, para que exista lo blanco, para que exista lo europeo, necesariamente debería existir un indio, ¿no? Y la pregunta que se hacían, ¿no es cierto?, por el 1500, básicamente era una pregunta que todavía podemos hacérnosla, ¿no? Pensando en el poder, por supuesto, ¿no? La pregunta que se hacían era, ¿estos indios, ¿no?, tienen o no tienen alma? Esa era la pregunta fundamental. Hubo todo un debate, ¿no es cierto?, famosos debates entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, ¿no es cierto?, a mediados del siglo XVI, discutiendo estos tipos, ¿no?, estos sujetos que hemos inventado como indios, ¿tienen o no tienen alma?, ¿no? En la medida de que tenían alma, eran rescatables, ¿no? Y en la medida que no lo tenían, eran simplemente desperdicio, ¿no?, humano, ni siquiera humano, no alcanzaba la noción de humano. Y yo creo que en este sentido se inaugura algo que se teorizó muchísimo durante el siglo XX, ¿no? Hay un autor que permanentemente, yo cito cuando reflexiono sobre esto, que se llama Frantz Fanon, ¿no? Fanon tiene un libro que se llama Los Condenados de la Tierra, pero tiene otro que se llama Pieles Negras, Máscaras Blancas, ¿no? En ese libro, Pieles Negras, Máscaras Blancas, él inicia su reflexión entre lo que él define las zonas del ser y las zonas del no ser, para pensar los procesos de colonización europea a África, que es lo que investigaba, a pesar de que él nació en una isla caribeña, ¿no es cierto?, colonizada. Él se va a Francia, después estudia psiquiatría y después participa mucho en los procesos de liberación de Argelia. Y Frantz Fanon decía, lo que ha inventado el hombre blanco es la definición entre la zona del ser, es decir, sujetos que sí logran ser seres humanos, y las zonas del no ser, ¿no?
Y este es el elemento fundamental de mi punto de vista de lo que yo reflexionaba hace un rato en torno al fenómeno de racialización. Es decir, el racismo no es únicamente un fenómeno vinculado con cuestiones discursivas, no solamente una palabra, ¿no? Es decir, si bien es cierto, en la categoría indio y negro se funde, ¿no es cierto?, la construcción de una alteridad, ¿no es cierto?, estigmatizada, lo fundamental de ese ejercicio es ante todo la deshumanización. ¿Qué quiere decir esto, en última? Que hay determinadas vidas que valen menos, ¿no? Y este es el elemento fundamental del ejercicio de marcación, de estigma y de raza, en última, ¿no? Es decir, cómo esta construcción lo que hizo fue inventar a cuerpos, a vidas, a biografías que sí podían ubicarse en las zonas del ser y cuerpos, ¿no es cierto?, biografías, historias que se ubicaban en las zonas del no ser, ¿no? Y todo aquello que quedaba depositado en las zonas del no ser eran primero cuerpos explotables, ¿no? Es decir, sujetos para el trabajo duro, ¿no es cierto? Y uno podría establecer una continuidad de la servidumbre, por ejemplo, en América Latina, es decir, hasta qué punto, por ejemplo, ¿no?, la idea de cara de nana. ¿Se acuerdan cuando a la Anita Tijoux le gritaron cara de nana, ¿no? Esto lo he dicho antes, lo hemos conversado con Marcelo. Esta idea de que hay detrás de eso, ¿no? Lo que hay detrás en última es que parece que hay un fenotipo que está vinculado con ciertos trabajos, ¿no es cierto?, particularmente los trabajos de servicio, ¿no? Es decir, en América Latina hay labores que tienen rostro, ¿no? Y este es el elemento que me parece fundamental. Hay un proceso de jerarquización de las relaciones sociales en nuestro continente que no se desenvuelven, desde mi punto de vista, únicamente sobre la relación clásica del marxismo, capital-trabajo, ¿no?, sino que las relaciones sociales en nuestro continente se articulan también con esta larga continuidad colonial que ha dividido, ¿no es cierto?, a la humanidad entre las zonas del ser y las zonas del no ser, ¿no? Entonces, la pregunta inmediata que emerge desde ahí es ¿hasta qué punto muchas de las categorías contemporáneas, ¿no es cierto?, de desigualdad, diferenciación, están articuladas de algún modo con esta vieja lógica colonial? Yo me pregunto, ya no solamente lo indio o no solamente lo negro, sino cómo ciertas categorías como flaite, por ejemplo, no solamente tienen un componente, vamos a decir, social o socioeconómico, sino que hasta qué punto cuando decimos flaite también nos estamos refiriendo a un cuerpo, a un territorio, por ejemplo, y hasta qué punto, yo me acuerdo muchísimo en mi juventud, en los 2000, cuando se decía, pitéate un flaite, ¿no? Y fue como casi un proyecto, un programa, qué sé yo, como algo que salía mucho en redes sociales, al principio de las redes sociales. Entonces, lo que yo creo realmente es que hay ciertas taxonomías, ciertas nociones, ciertos conceptos que están cargados con el peso colonial, ¿no? Incluso cuando uno dice cuico, ¿no? Esto también lo hemos discutido con Marcelo. ¿Se acuerdan cuando Daniel Aranguis dijo tengo la pura cara de cuica, ¿no? En ese gesto que parece tan irrisorio, tan poco importante, tan poco relevante, hay una dimensión profunda del continente, ¿no? Ella lo que está diciendo es lo siguiente. Primero, hay muchos que dudan si tiene o no tiene cara de cuica, ¿no? Y esto ya me parece interesante, porque en nuestras formas de comprensión del mundo, ¿no es cierto?, tenemos un lente que nos permite ver el mundo, ¿no? Y sabemos cuando estamos frente a una cara o una cara de cuica. Esto me parece estimulante, primero, como reflexión. Pero segundo, y con esta idea voy terminando, lo que hace Aranguis ahí es una cosa que me parece muy articulada con aquello que Sarmiento durante el siglo XIX definió como civilización y barbarie. La barbarie carga con la violencia. Lo civilizado no carga con la violencia. Aparentemente el civilizado no es violento intrínsecamente, ¿no? Quien lleva en su cuerpo la violencia es la barbarie. Entonces, cuando Daniel Aranguis dice tengo la pura cara de cuica, lo que está diciendo es tengo este fenotipo, pero me puedo desplazar de este fenotipo para actuar violentamente, ¿no? Es una operación cultural que todos entendemos y en esos fragmentos sociales, de mi punto de vista, se sedimentan nuestra historia, ¿no? Lo que está diciendo es, para actuar con violencia debo desplazarme de este cuerpo porque intrínsecamente cuerpo no es violento, ¿no? La pregunta entonces es, ¿cuáles cuerpos cargan en nuestros sentidos comunes como los cuerpos de la barbarie, ¿no? Sin duda, cuando uno dice mapuche, por ejemplo, probablemente va a pensar que
intrínsecamente es más violento y por lo tanto está más cerca de la barbarie que un cuerpo en Chile blanco, por ejemplo. En ese sentido, creo que hay una larga historia que nos permite comprender que la noción de estigma no emerge únicamente bajo los tratamientos contemporáneos de la prensa, que si bien es cierto ahí se expresa, sino que está articulado con una larga historia colonial en nuestro continente, que se articula, por supuesto, con la trayectoria capitalista y la trayectoria patriarcal en nuestro continente, y que por lo tanto la gran tarea probablemente que tenemos hoy contra el racismo y contra la estigmatización, en fin, es un ejercicio muy, muy duro y muy rudo de hacer, que frente a la deshumanización lo que debemos hacer es humanizar, ¿no? Y en ese ejercicio de humanización tenemos muchas complejidades, y ahora sí prometo terminar. Muchas veces cuando hay un acercamiento, por ejemplo, a los pueblos indígenas, también hay acercamientos que son desde el buen salvaje, vamos a decir, ¿no? Aparentemente como alguien que son intrínsecamente buenos, ¿no? Desde la solidaridad, ¿no es cierto?, desde la solidaridad contra los pueblos indígenas. De mi punto de vista, la mayor radicalidad para acercarse a un ejercicio anticolonial, vamos a decir descolonizador, en fin, contradiscriminatorio, en fin, es efectivamente humanizar esas vidas, ¿no? Y humanizar esas vidas es develar efectivamente que como indígena en este caso, lo estoy pensando desde ahí, estamos llenos de contradicciones, estamos llenos efectivamente de hermosuras, pero también de grises, de matices, lo que permite pensar de que un elemento fundamental para humanizar estos cuerpos estigmatizados es desesencializar también. Es decir, no solamente hay que luchar contra el estigma, ¿no?, sino que también hay que luchar contra los esencialismos, ¿no?, de lado y lado, ¿no? Es decir, el ejercicio de estigmatizar conlleva efectivamente una esencialización del otro. Simplemente lo veo como indio, por ejemplo, como pobre, como flaite, como negro. Pero la solución ante eso no es necesariamente decir ahora todo lo indio, todo lo negro, todo lo flaite, todo lo pobre es hermoso, sino que develar efectivamente las contradicciones humanas que todos efectivamente habitamos. Y por eso que pienso que es un trabajo muy rudo. Humanizar implica efectivamente también desencializar. No sé si me fui mucho en abstracciones, pero creo que al menos puede dar un primer marco de aproximación a un problema que, desde mi punto de vista, es central para pensar hoy día Chile y sin duda América Latina, que tiene que ver con que, y aquí resumo, que nuestro continente está cruzada por experiencias coloniales que no han terminado, ¿no? Vivimos en sociedades estamentales aún, ¿no? Vivimos en sociedades que no están gestadas únicamente desde bases republicanas y democráticas, ¿no?, sino que fundamentalmente lo colonial es algo que todavía perdura en las relaciones sociales de nuestro continente. Eso, muchas gracias.